La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el pasado 24 de febrero nuevas acciones para ampliar las oportunidades de la juventud en México. El eje principal es la expansión de la beca Gertrudis Bocanegra, que antes beneficiaba únicamente a universitarios en Michoacán y ahora llegará a miles de jóvenes en todo el país, con recursos provenientes del pago de impuestos de Grupo Salinas. También presentó Jóvenes Transformando México, un programa integral que articula educación media superior con horarios flexibles, actividades culturales y deportivas, además de 100 nuevas escuelas y centros comunitarios en municipios de alto riesgo. La iniciativa surge en un contexto de años de abandono institucional que han impactado directamente en la deserción escolar, especialmente en el nivel medio superior. Organismos como UNESCO y UNICEF señalan que las becas, cuando se combinan con acompañamiento y espacios seguros, pueden reducir el abandono, fortalecer la motivación y el proyecto de vida de los jóvenes. La pregunta es, ¿podrán reducir de manera sostenida la deserción escolar y fortalecer la motivación de quienes hoy ven limitado su futuro? ¿O se trata de programas que al emplearse no cumplirán con lo pactado? Este será el debate de hoy en Entre el Ruido. Hoy, más que nunca, el gobierno está poniendo la atención en los jóvenes, como nunca antes en la historia moderna de nuestro país. Y es que hay que decirlo fuerte y claro, nunca se había invertido tanto como lo han hecho hasta ahora los gobiernos de la Cuarta Transformación. En los tiempos neoliberales sabemos muy bien que a los jóvenes se les dejó desatendidos, que nunca se les dio pues la oportunidad de educación, de empleo, de formarse más allá de lo básico. Y hoy vemos que la historia comienza a cambiar. Hoy vemos planes integrales no solo en este sexenio y primeros 17 meses del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sino también desde el sexenio del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Jóvenes Transformando México es un programa holístico que me parece que atiende deporte, cultura, y se presentó para alejar de la violencia a 350,000 jóvenes entre 15 y 17 años. Obviamente hay como muchos más rubros, pero creo que es muy importante destacar esto, que hay 7 millones de jóvenes entre 15 y 17 años y por fin se están atendiendo esas causas. Claro, y creo que llega en un momento oportuno, si me lo permiten, por todo la ola de violencia que hemos vivido en este inicio de año. No hay que dejar de lado el tema de que la parte joven siempre es muy vulnerable a la parte de reclutamiento forzado. Se estima que más o menos 250,000 de jóvenes hoy en día son parte del crimen organizado y que también el tema de la deserción escolar asciende más o menos a los 4 millones y 14 millones de jóvenes que hoy no tienen empleo. Normalmente se dice que a los jóvenes hay que darle empleo y educación para que salgan adelante, pero hoy creo que se está viendo una arista que se había dejado de lado, que es la parte de la recreación, del entretenimiento, el derecho a la cultura, al esparcimiento. Creo que es de aplaudirse y creo que es un tema que puede encontrar muchos puntos en común entre diferentes fuerzas, entre diferentes opiniones y que claro que siempre tiene que salir adelante esa parte. Sí, yo creo que no hay duda en que es un cambio de paradigma de el modelo neoliberal que desplazó a los jóvenes, que los orilló a tomar el camino de la violencia, incluso a migrar hacia el norte y que los orilló a abandonar sus comunidades de origen. Y este programa, esta política social que hoy encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, justamente va encaminada a que los jóvenes tengan más oportunidades, que sean derechos para poder continuar sus estudios, para tener empleo, para poder tener acceso también a la cultura, no como un privilegio, sino como un derecho, que en sus territorios tengan acceso a la recreación, al arte, a la educación, y creo que justo es muy importante recuperar esto como una política y como una estrategia también de construcción de la paz para que esto ayude a pacificar al país y también a que los jóvenes se puedan quedar en sus lugares de origen. Inclusive, de hecho, yo ni siquiera lo pondría como un cambio de paradigma únicamente con el periodo neoliberal. También yo lo compararía inclusive con las acciones que se llevaron en el sexenio pasado con López Obrador. A mi parecer, hoy se ve más por los jóvenes que lo que se veía antes. Al contrario, yo siento que hay políticas públicas muy cuestionables que se hayan interrumpido y que afectaron a nuestra generación. Por ejemplo, eliminar el Instituto de Emprendimiento.
eliminar las escuelas de tiempo completo o eliminar también la parte de las estancias infantiles. Bueno, hay que recordar que también muchísimas de esas cuestiones fueron eliminadas o erradicadas por el nivel de corrupción que persistía en sí, eso. pero en lugar de que- eliminarlas se pudieron haber reforzado. Sí, pero no, porque sí hubo un nivel de corrupción enorme que se desempeñó precisamente en el último sexenio antes de Andrés Manuel López Obrador, que fue con Enrique Peña Nieto en el gobierno del PRI, donde habían registrados bebés que ni siquiera existían en estas guarderías de estancias Sí, completas. pero lo como mismo vemos con comentas. Jóvenes Construyendo el Futuro, No, donde creo hay que empresas Jóvenes registradas que no Construyendo- aparecen. Creo que Jóvenes Construyendo el Futuro es la gran política pública del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Creo que Jóvenes Construyendo el Futuro es la frase viva del abrazos, no balazos. Es la frase, es el programa perfecto para los jóvenes, porque antes la derecha, el conservadurismo, ¿cómo nos decía? ¿Cómo nos nombraban? Ninis, que ni trabajábamos ni estudiábamos. Y deja eso, se le ve a Jóvenes la Construyendo el juventud Futuro como mano es de obra eso. barata. Jóvenes Construyendo el Futuro no lo considero como una mano de obra barata tampoco, porque también es acorde a la implementación y el aumento al salario mínimo, ¿no? Antes Carlos, inició y- con 4,000 pesos Jóvenes Ah, Construyendo el Futuro. y Ahorita ya aparte- son 9,500 pesos. Justo el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que es un programa condicionado porque no les regala nada, tienen que trabajar de 4 a 8 horas. En este programa integral y holístico que presentó la presidenta, se van a abrir 250,000 espacios más y van a recibir 9,582 pesos cada joven por aprender y porque se les amplíe la visión, porque sepan que hay más que Claro, la, que la hay otro mundo. delincuencia, que hay, y que también te inspires a regresar a tus estudios, que es otra de los puntos de este programa Y integral. no sé ustedes qué opinen, pero creo que la crítica que podría hacer sobre el programa es en los puntos alejados a las grandes urbes, a las grandes ciudades. O sea, en el Estado de México, 3,4 millones de jóvenes se han visto beneficiados por este programa. En su mayoría son de los territorios pues cercanos a las grandes ciudades, ¿no? Hasta la propia Ciudad de México. ¿Qué está pasando? Y creo que esa debería ser más bien como la crítica, si está llegando o no está llegando a los municipios más alejados, al sur. Totalmente. Yo creo que el cambio de paradigma sí viene desde el inicio de la cuarta transformación. Es una política totalmente distinta. Ahora lo que tenemos es una oportunidad enorme enfrente para que dentro de la cuarta transformación se ponga al centro también a los jóvenes del campo, a los jóvenes del medio rural, porque tenemos un problema que dejó el neoliberalismo con el relevo generacional en el campo. Después de abandonar el medio rural, de desmantelar los apoyos, la infraestructura, la preparación técnica incluso que se daba en la educación en temas agrícolas, es muy importante que en esta oportunidad con la cuarta transformación volvamos a poner en el centro el campo para poder generar un relevo generacional para el medio rural, que es no solamente un asunto de seguridad, sino es un asunto también de soberanía alimentaria y de defensa también del medio ambiente y de los territorios. Por eso es muy importante que este programa, coincido, como dice Carlos, que se pueda complementar, además de una política que atienda institucionalmente la certeza jurídica para los jóvenes de tener derecho a la tierra, de tener derecho pues justamente a una educación técnica en temas agrícolas. Y yo creo también justo que tiene que haber un acompañamiento institucional para que desde el Estado se proteja a los jóvenes que deciden tomar el camino de la producción agrícola y que justamente se ayude a que puedan permanecer en sus territorios. Y retomando que, bueno, otro de los puntos de este programa es que, bueno, tenemos aproximadamente 45 millones de personas sin bachilleratos y una de las cosas que propone este programa es la creación de 100 bachilleratos, Margarita Maza, en donde se van a abrir 30,000 lugares. Pues claro, ¿no? La canción que dice más preparatorias cerca de la Que queden casa. cerca de la Que queden casa. cerca de la casa, ¿no? Entonces, creo que es un gran planteamiento de la doctora Claudia Sheinbaum. Creo que en esto puedo coincidir un poco con Diego, que tal vez la política pública enfocada en los jóvenes sí tiene en este sexenio un alcance mayor al del sexenio del licenciado Andrés Manuel López Obrador. En cuanto a la visión, ¿no? De esto que comenta Giovanna de las preparatorias, que son, ¿cuántos? 100 bachilleratos. 100 Son los que se bachilleratos tienen a como nivel meta. nacional Entonces, para abrir 30,000 lugares. y creo que la visión de la doctora, siendo científica y además académica, es eso, ¿no? El entendimiento que también lo comentó Diego al principio. Dale a los jóvenes educación, cultura
deporte, trabajo, y te tendrás que evitar muchísimos problemas. Pero eso tampoco habría pasado sin dar ese primer paso o poner esa primera piedra por parte del licenciado Andrés Manuel López Obrador con el programa insignia Jóvenes Construyendo el Futuro. Sí, ahí yo creo que todos podemos considerar que siempre es aplaudible cuando se voltea a ver a nuestra generación, más sabiendo que somos una generación lastimada, que somos la generación que tocó vivir y criarnos en medio de una crisis de violencia, que inclusive en nuestra vida adulta estamos viviendo todavía esa crisis de violencia, es algo que todavía no pasa, y nuestro trabajo siempre debe ser acercar a las generaciones que inclusive ya vienen atrás, acercarlas a nuevas oportunidades, acercarlas a ese cambio verdadero que quizás a nosotros no nos tocó vivir. Y por eso siempre voy a decir que es perfectible o mejorable la política pública en materia de juventud, porque cuando se invierte un peso en un joven, se invierte en su futuro, se invierte en el país que nosotros aspiramos a ser. Se dejó de invertir, sí, en algunas aristas que ya había mencionado, pero todo es perfectible. Por ejemplo, ahorita lo que decían de que llegue directamente a la población objetivo, creo que es algo que nos va a dar para mucho debate en el siguiente bloque. Sí, y que yo creo que totalmente las cosas cambian cuando se le pregunta a los jóvenes, y se nota eso en la política social que hoy se está proponiendo, que antes pues se decidía entre algunos tecnócratas y hoy pues se decide entre las y los jóvenes de todo el país. La gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, supervisó los trabajos de reconstrucción del Periférico Norte, una de las vialidades más importantes de la zona metropolitana. Acompañada por el alcalde de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, constató los avances en la rehabilitación del pavimento y las mejoras viales, destinadas a optimizar la movilidad y reducir accidentes. Actualmente, esta obra tiene un avance del 55% y se prevé su término el 30 de abril del presente año. El gobierno del Estado de México anunció este fin de semana la llegada de nuevas inversiones manufactureras en el corredor industrial de Toluca-Lerma. Autoridades informaron que las empresas se enfocarán en sectores automotriz y logístico. Se prevé la generación de empleos directos e indirectos durante el primer semestre del año. El proyecto busca fortalecer la competitividad del Edomex como uno de los principales polos industriales del país. Tras los hechos ocurridos la semana pasada, el gobierno de México anunció refuerzo de seguridad rumbo a la Copa Mundial de Fútbol 2026. Se implementarán sistemas antidrones y mayor presencia de fuerzas federales en las sedes de CDMX, Guadalajara y Monterrey. Autoridades mexicanas aseguraron coordinación con la FIFA para garantizar un evento seguro. Ante el aumento de tensión en Medio Oriente por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea exigen detener la escalada mediante el diálogo, mientras que Rusia y China rechazan la ofensiva y urgen una salida diplomática para evitar un conflicto regional mayor. Ese fue el resumen de las noticias de esta semana para el Estado de México y retomamos el bloque hablando sobre este gran proyecto de Jóvenes Transformando México que acaba de promover la presidenta Claudia Sheinbaum. Y yo repito el tema que yo les venía diciendo, toda política que vaya hacia las juventudes obviamente se aplaude, pero también es perfectible. Venimos ahorita para mí de un cambio de paradigma contrario a como venía con el presidente López Obrador, donde para mí se desarticularon proyectos que eran clave para las personas jóvenes, como el Instituto del Emprendimiento, las estancias infantiles, escuelas de tiempo completo. Y hoy yo veo en esta política pública sí una mejora, pero no es más de lo que ya teníamos antes. Y yo insisto, por ejemplo, Jóvenes Construyendo el Futuro. La Auditoría Superior de la República ha reportado irregularidades por casi 200 millones de pesos y no se ha quitado ese programa. Hay corrupción, como obviamente había en los otros, y no se ha eliminado. ¿Por qué unos sí, por qué otros no? Yo siento que con este programa seguramente muchos jóvenes van a poder salir de las calles, pero volvemos a puntualizar en qué es lo que se necesita. Se necesita que estos vayan atinados específicamente a donde más se requiere, a la población más vulnerable. Por ejemplo, Jóvenes Construyendo el Futuro salía también de la Auditoría Superior de la República, índices donde los padrones de beneficiarios eran más grandes que la población objetivo. Obviamente eso hablaba de un desfalco hacia el erario público. ¿Dónde están las consecuencias? Y hablemos también del costo fiscal. La presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó en que
el recurso viene de estos 32.132 millones que va a pagar Ricardo Salinas Pliego, pero ¿esto va a ser suficiente para construir estos 100 bachilleratos? También van a haber centros comunitarios. ¿Va a ser suficiente y va a ser sostenible? Bueno, creo que aquí hablamos no solamente de que ahora sí se aplica en la recaudación de impuestos como corresponde no solo a todas las personas, sino a quienes históricamente no habían pagado impuestos, como es el caso de Ricardo Salinas Pliego. Y además de la recaudación, que lo más importante es que en una república democrática como la que tenemos se cobre a todos por igual y que de acuerdo a lo que se gana se paguen impuestos, pues justamente es también en la redistribución del ingreso. Y es lo que hoy ha puesto en el centro la Cuarta Transformación. Y es el hecho de que este ingreso que se tiene a nivel federal hoy ya no se quede en manos de unos cuantos funcionarios, hoy ya no se vaya en privilegios, que hoy ya no se vaya en guaruras, que hoy ya no se vaya en el Estado Mayor Presidencial, que no se vaya en viajes, en camionetas, sino Cuentas que este paraísos fiscales. cuentas en paraísos fiscales, en castillos. Incluso hubo gobernadores del Estado de México del régimen priista que tuvieron castillos allá en Europa. Ese recurso, ese presupuesto que es dinero del pueblo, hoy se está invirtiendo en el futuro y en el presente de las y los jóvenes, y creo que eso es lo que está determinando no solamente una etapa temporal, digamos que es la juventud, sino que eso se suma a toda la política que hay de aumento en el salario mínimo, de creación de pensiones para los adultos mayores, de una mayor certeza en el tema laboral y también del poder vivir en un ambiente mucho más seguro como el que se está construyendo hoy con la Cuarta Transformación. Nuevamente, yo creo que no se puede discriminar un programa, una política pública hacia cierto sector sí, cierto sector no. Claro, tiene que ser globalizado, como también son globalizadas las becas, que son ya un derecho. Antes recordemos que se premiaba muchísimo la famosa meritocracia, ¿no? En donde al niño de primaria que tenía 10 se le otorgaba la beca, pero ese niño de primaria que tenía o sacaba 10 de calificación tenía otras, o puede que tuviese otro tipo de elementos para lograr esos resultados frente al niño que tenía 6, ¿no? O que podía sacar 7 de calificación, ¿no? Son muchísimos elementos, son muchísimas circunstancias las que hacen que un joven pueda desarrollar su talento de manera natural, de una manera sin tanto estrés, y eso también lo podemos vivir hasta en nuestra vida universitaria, ¿no? Yo me considero una persona que tuvo muchísimas posibilidades para lograr una carrera universitaria con más facilidades que otras y otros compañeros, y no por eso significa que yo iba a tener una beca o un programa social de manera más directa que el compañero que se esforzó tal vez más en llegar desde otro punto lejano de nuestro centro educativo, de su hogar, ¿no? Entonces, me parece importante eso, ¿no? La gran universalización de los programas sociales, lo que comenta Giovanna en cuanto al tema de Ricardo Salinas Pliego, me parece vital, me parece importante volverlo a retomar, volverlo a decir. Hubo una campaña del conservadurismo, de la derecha, diciendo, ¿por qué tienen que pagar impuestos? Pues bueno, para dignificar la vida de millones de mexicanas, de mexicanos que antes estaban en el olvido. La presidenta fue muy clara en la mañanera. 1 millón de jóvenes se van a ver beneficiados con la beca Gertrudis, con el programa Gertrudis Bocanegra, a raíz del pago de esos impuestos. Y eso es un logro de este sexenio, es un logro de este gobierno, de la Cuarta Transformación, porque antes con los otros jamás habría pasado. No, yo creo que, o sea, voy a insistir en la pregunta si esos 32 millones van a ser suficientes para durante estos años, pero eso y también yo creo que otra de las áreas de oportunidad que sigue teniendo Morena es la comunicación y la conexión con los jóvenes. Ojo, no estoy hablando de política pública. La política pública desde el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido de causas y de cercanía. Pero en la comunicación nomás no se conecta. Creo que una cosa es el partido y otra cosa es el gobierno. El gobierno ha logrado una gran sintonía con los jóvenes, al igual que el partido podrá tener sus áreas de oportunidad, pero pues este trend en TikTok que se hizo viral, que millones de jóvenes le retomaron con esta famosa canción de, ¿me la pueden volver a repetir? La verdad es que ya no recuerdo.
Construiremos más preparatorias que estén cerca de la cerca casa. Sí, pero los trends Ese- no construyen oportunidades. A ese- ver, yo ahorita le quiero contestar a que no. Giovanna lo que decía. No alcanza, el dinero no Pero va a los, alcanzar. pero los jóvenes hacen conciencia, crean conciencia a través de eso. Claro, y es una Porque manera es de una manera de aterrizar la comunicar. política, pero de eso no vive la gente. La gente no vive de canciones, la gente necesita resultados. Y sinceramente no alcanza con lo que dio Salinas Pliego, ¿sabes por qué? Porque eso es una venganza política. No hay por qué esperarse a cobrar una venganza política para apostarle a los jóvenes. No hay que subirse a ese tren del oportunismo. Existe ya un presupuesto etiquetado, venimos saliendo de un diciembre, de un noviembre donde se peleó el presupuesto. ¿Y cuáles fueron los sectores más recortados que aprobaron los diputados? Educación y salud. Siempre le pegan al área más prioritaria, pero cuando se trata de inflar costos con la Guardia Nacional haciendo obra pública, ahí no decimos nada. Yo creo que no hay que confundir un acto de venganza con un acto de justicia social, que está demostrado que la mayor parte del pueblo de México pide que se le cobre lo que corresponde a los empresarios de nuestro país. No es nada más que un acto de justicia y es la contribución que cualquier mexicano tiene que hacer para el desarrollo nacional. Y es Y la hoy famosa- tenemos un gobierno que justamente tiene una política muy distinta, que no es cobrar impuestos. Incluso hoy la gente lo dice, que está gustosa de poder aportar, de poder pagar sus impuestos, no como antes, porque sabías que lo que pagaban se lo iban a robar. Hoy sabes que ese impuesto que estás pagando se va a ir a las becas, se Al va a ir a las periférico pensiones, arreglado. se va a ir a mejorar el periférico, como lo vimos en las noticias de esta semana, a construir trenes, y todo eso va a contribuir realmente a generar un estado de bienestar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer hoy? Pues seguir participando, y creo que también toca mucho a los jóvenes tomar un rol protagónico en este proceso de transformación para que se siga proponiendo cuál es la ruta hacia el futuro que va a tener el país y cuál es la política que tiene que seguirse especificando, como decíamos en el caso del campo, para que las y los jóvenes no abandonen sus comunidades de origen, para que las y los jóvenes tengan derechos en los municipios y en las comunidades en donde nacieron, y para que, como decíamos, podamos debilitar también de esa manera, atendiendo las causas que originan la violencia, debilitar a las fuerzas del crimen organizado. Nuevamente coincido completamente con Alejandro. Creo que esto que menciona Diego de una venganza política es totalmente errante. Más bien creo que responde a una lucha histórica por la redistribución de la riqueza en nuestro país, por la justicia, por la dignidad social de millones de jóvenes que, repito nuevamente, el Estado que se ha visto más beneficiado en cuanto a programas sociales para las juventudes es el Estado de México, con 3.4 millones de jóvenes mexiquenses beneficiados con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y que también eso nos da a entender y nos puede decir que 3.4 millones de jóvenes fueron alejados del crimen organizado, y que hoy ese programa social responde también a algo que antes no existía, el poner hincapié a la lucha por las juventudes con dignidad, a la lucha por una juventud sana, a la lucha por una juventud que hoy tiene más oportunidades, y que me atrevo a decir que las que tuvimos muchísimos de nosotros o muchísima gente anterior a nuestra generación, porque también hay que decirlo, nunca antes se había invertido en nuestros jóvenes, nunca antes se había invertido en nosotros como hasta ahora lo han hecho. 20% más de inversión que en los gobiernos anteriores, que los gobiernos neoliberales, que los gobiernos del prianismo. Retomando lo que dijo Diego sobre la inversión en educación, sí hay como un tema poroso, porque en este Plan de Infraestructura México 2026-2030 que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum, la verdad es que la educación y la salud no tienen tanto porcentaje, pero pues si el que Ricardo Salinas Pliego pague esta cantidad de impuestos nos va a ayudar a invertir en educación, pues bienvenido. No, Sí, y claro, claro, creo bienvenido. que como ahora notamos, son las y los jóvenes los que están determinando no solo el futuro, sino el presente de nuestro país. Y aquí va a ser fundamental que se sigan escuchando y abriendo espacios para la participación, que así como hoy estamos en esta mesa, en todo el territorio nacional se sigan abriendo espacios, y es también lo que está poniendo al centro este nuevo programa de Jóvenes Transformando a México, para que las y los jóvenes sigan discutiendo y proponiendo qué futuro queremos para nuestro país. Y bueno, pues invitamos a que siga esta discusión a todas las y los jóvenes del país. En redes sociales. En redes sociales y En Instagram. En Instagram. Y en TikTok. Está bueno, ¿por qué no hacer un trend también en donde... ¿Por qué no hacer un trend? Ya no baila.